Hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales, es un placer para nosotros continuar con ustedes el recorrido por el libro de los Hechos de los Apóstoles. En esta semana llegamos al capítulo 9 y a la lección número 5, titulada La conversión de Pablo. Hay tres cosas sobresalientes, tres cosas que acaparan la atención en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo y la dramática conversión del apóstol Pablo. Notamos como los discípulos mencionan mucho en el libro de los Hechos la resurrección de Cristo. Con ella quedaba probado que Cristo era el Mesías. También ellos mencionaban mucho el nombre de Cristo, porque ellos siempre decían a Cristo, a quien ustedes mataron y Dios le levantó de los muertos. Pablo también en su introducción a los Gálatas le dice que él es apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que levantó a Cristo de los muertos. De manera que se menciona mucho la resurrección de Cristo en el libro de los Hechos. En cuanto al Espíritu Santo, algunos han dicho que el libro de los Hechos de los Apóstoles debió llamarse Los Hechos del Espíritu Santo. Y la conversión de Pablo es muy mencionada en el libro de los Hechos, teniendo en cuenta la persona que era Pablo y en la forma como Dios lo cambió, como Dios lo transformó. Así que esas tres cosas acaparan la atención en el libro de los Hechos. El apóstol Pablo tenía un privilegio que no lo tienen muchas personas. El apóstol Pablo tuvo el privilegio de tener dos ciudadanías por nacimiento. Hay personas que tienen doble ciudadanía, tienen la ciudadanía de este país o de su país y quizás la aquí de Estados Unidos, o la ciudadanía de su país y la de otro país donde viva, pero casi nunca se obtiene la doble ciudadanía por nacimiento. El apóstol Pablo tuvo ese privilegio. Y si tuvo las dos ciudadanías por nacimiento, cualquiera se pregunta entonces, ¿y dónde nació Pablo? Pablo era hebreo, Pablo era judío. Tan judío era Pablo que, como todos los demás, fue circuncidado al 8º día. También era de la tribu de Benjamín. El apóstol Pablo, entonces, usted dirá, ¿y cómo llegó a ser entonces ciudadano romano? Bueno, es que el apóstol Pablo, como se sabe, era de Tarso. Y Tarso era una ciudad muy importante. En primer lugar, era la capital de Cilicia. Además, era muy importante en el comercio. Tan importante que formaba la ruta que unía a Siria y Anatolia. Además de eso, era muy importante también, porque allí había una escuela de filosofía estoica. Y los estoicos pues eran personas, quizás los mayores filósofos que ha dado Grecia. De manera que los estoicos eran muy inteligentes. Además de eso también, Tarso era el centro de la enseñanza de la filosofía. Entonces, por esas virtudes, se le había concedido a Tarso la ciudadanía romana. Y cualquier persona que naciera en Tarso era ciudadano romano automático. De esa manera, entonces, Pablo tenía dos ciudadanías por nacimiento. ¿Qué nos dice el versículo para memorizar? Nos dice, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Esto se le dijo a Ananías cuando Dios le dijo a Ananías que fuera a Damasco, que fuera a la ciudad,
para que le impusiera la mano al apóstol Pablo, para que recibiera el Espíritu Santo, recobrara la vista y para que lo bautizara. Ananías, como es natural, conociendo la persona que era Pablo, no quería, estaba temeroso. Y Dios le dijo entonces: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Aquí Dios predijo la carrera del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo en verdad realizó un trabajo entre los gentiles, que fue llamado el apóstol de los gentiles. También le predicó a su pueblo, por eso lo querían matar. Y como nosotros sabemos, esto de que llevara su nombre en presencia de reyes se cumplió con Agripa y también con el César de Roma. Así que entonces aquí también en el versículo de memoria, en este pasaje aquí de los Hechos capítulo 9, encontramos el tercer relato sobre la conversión del apóstol Pablo. El primer relato que aparece en el libro de los Hechos sobre la conversión de Pablo está en Hechos 9, del 1 al 19. El segundo está en Hechos 22, del 6 al 21. Y el tercer relato sobre la conversión de Pablo los encontramos en Hechos 26, del 12 al 18. Así que pasamos a la parte del domingo, donde aquí el día domingo vamos a estudiar perseguidor de la iglesia. El apóstol Pablo, que era Pablo antes que fuera apóstol de Jesucristo, Pablo había sido apóstol del Sanedrín. Entonces aquí el apóstol Pablo, que predicaba el evangelio a todo el mundo, llevaba el evangelio tal como dijo Jesús. El apóstol Pablo ahora fue acusado y llevado al Sanedrín, y también Festo, como no encontraba de qué acusarlo, porque él decía que nada de muerte encontraba en el apóstol Pablo, entonces él quiso que Pablo llegara hasta Agripa y que Agripa lo examinara y viera ver si encontraba algo en Pablo, porque él no encontraba nada. Los judíos le estaban pidiendo a Festo, que Pablo no debía seguir viviendo. Pero cuando Pablo interrogaba a este hombre, cuando Festo lo examinaba, no veía nada que implicara a Pablo en la muerte. Entonces él dijo que tal vez Agripa podía ver algo que él aún no había visto en Pablo. Así que le pidió a Agripa. Entonces el mismo Agripa dijo que él quería examinar al apóstol Pablo, quería interrogarlo. Y Agripa entonces, Festo logró comunicar a Pablo y Agripa. Y el apóstol Pablo allí testifica ante Agripa. Agripa le dijo que se podía defender por sí mismo. Y el apóstol Pablo empieza su defensa de la siguiente manera. Dice: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, que hoy pueda defenderme delante de ti de todas las acusaciones que me hacen los judíos. Y dice en el versículo 3, mayormente porque conoces todas las costumbres y cuestiones de los judíos, lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Okay. El apóstol Pablo empieza diciendo: me tengo por dichoso, oh rey Agripa. El apóstol Pablo estaba tan contento, tan dichoso, tan satisfecho, que él mismo se felicitaba. Estaba tan gozoso que le parecía estar sumergido en el caudal de la alegría. Le parecía que se acostaba en la cama del gozo y se arropaba con la sábana de la satisfacción al poder testificar ante Agripa. Él dice: solamente te ruego, solamente te pido de favor,
que me dedique unos minutitos, me dedique un tiempito, que tú me puedas escuchar, escúchame y luego júzgame. Escúchame y forma tu criterio. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo, por qué era la satisfacción del apóstol Pablo de que Agripa lo pudiera escuchar? Como él dice en el versículo 3, dice, mayormente porque conoce todas las costumbres y cuestiones de los judíos, o que hay entre los judíos, por lo cual te pido que me oigas con paciencia. El apóstol Pablo dice eso porque Agripa era descendiente judío y conocía muy bien los judíos. Había vivido entre los judíos y conocía todas las formas de los judíos. Entonces, el apóstol Pablo sabía que cuando Agripa lo escuchara, sabiendo de quién se trataba, allí tampoco iba a encontrar de qué condenarlo, porque los judíos solamente era por su forma estricta, era por aquella forma que no les gustaba escuchar, no creían en Jesús. Y entonces el apóstol Pablo empieza a narrar su vida ante Agripa y le dice a Agripa, yo desde mi juventud era muy estricto, pertenecía a una secta, era fariseo, o sea, era estricto en lo absoluto, era totalmente estricto. Porque el apóstol Pablo, como un fariseo ortodoxo, era una persona muy estricta. Además de eso, él sigue diciendo entonces, narrando, que él dedicó su vida a perseguir los cristianos, a torturarlos, a encerrarlos en cárceles. Y usa una expresión que esto se puede decir que es una barbarie. Dice, y hasta lo obligaba a blasfemar. Y cuando lo iban a matar, yo daba mi voto. Él dice entonces, narra en la forma como Jesús se le apareció al incidente camino a Damasco. Y le dice a Agripa, ahora, porque tengo esta esperanza, me han traído a juicio. Porque tengo esta esperanza, quieren matarme. Y yo quiero, esta esperanza tiene que llegar hasta las 12 tribus de Israel. Esta esperanza tiene que llegar a ellos. Y por eso trabajo de día y de noche. No quieren que yo predique en el nombre de Jesucristo resucitado. ¿Y será que hay un pecado en predicar en ese nombre de Cristo resucitado? Y Agripa lo escuchó. Y esas palabras escalaron hasta lo más profundo de su corazón. Y usted puede ver, amigo estudiante de escuela sabática, que al llegar al versículo 28 de aquí del capítulo 26 de los Hechos, Agripa termina diciendo, por poco me persuade a ser cristiano. Y Pablo le dijo que era Dios, que por poco o por mucho, no solo tú, sino a todos los que me oyen hoy, pudiera ocurrir en ellos lo mismo que ha ocurrido en mí. ¿Qué fue lo que ocurrió en Pablo? Que cuando Pablo oyó la voz de Jesús, que le dijo, soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, que dijo, ¿qué tú quieres, Señor, que yo haga? Que Jesús le dijo lo que debía hacer, él lo hizo, aceptó a Jesús. Así ellos estaban oyendo también la palabra de Dios ese día. Ojalá que Pablo decía que ellos pudieran no rechazar la palabra de Dios, sino aceptarla así como él lo hizo. Y de eso se trata el estudio del día domingo. En la parte del martes o del lunes, aquí nosotros entonces estudiamos o vamos a estudiar camino a Damasco. Decía hace un momentito que el apóstol Pablo, antes de ser apóstol de Jesucristo, Pablo fue apóstol del Sanedrín. El apóstol Pablo nació en Tarso, pero era un judío helenista. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, al tener que viajar a Jerusalén, donde allí tuvo como maestro a Gamaliel, uno de los maestros fariseos más sobresalientes de la época,
El apóstol Pablo se olvidó un poco entonces de la cultura judía, porque el apóstol Pablo era un fariseo muy ortodoxo. Y allí entonces, él en Jerusalén abrazó de una forma, esta forma farisea, esta forma de atacar al pueblo de Dios. Y se convirtió entonces en un enemigo del pueblo de Dios y en apóstol del Sanedrín. ¿Por qué? Porque la palabra apóstol quiere decir enviado. Hay una palabra, la palabra chaliá. El apóstol Pablo, cuando iba al sumo sacerdote, al principal del Sanedrín, y le daban cartas para ir a perseguir a los cristianos, le daban toda la autoridad. Pablo podía hacer todo lo que quisiera. Era una persona plenipotenciaria. Cualquier decisión que Pablo tomara estaba bien por el Sanedrín. Entonces, un chaliá era enviado con toda la autoridad. Podía hacer cualquier cosa. Y así, esa era la vida de Pablo. Y a eso iba Pablo a hacer a Jerusalén. A Damasco. Pablo iba a perseguir a los cristianos a Damasco. Iba con toda la autoridad. Iba con carta expedida por el Sanedrín. Y cuando ya estaba cerca, de Damasco, entonces oyó una voz, de repente se le apareció una luz en el camino, y oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo: ¿quién eres, Señor, y qué tú quieres que yo haga? La voz le dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Dura cosa te he dar contra el aguijón. Cuando Pablo oyó la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? El apóstol Pablo, que no servía a Dios, no conocía mucho la voz de Dios, no hacía diferencia de la voz de Dios, no era su amigo, no le conocía, no le servía. Por lo tanto, contestó correctamente las dos preguntas que cualquiera quisiera y debe hacer. La primera: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La segunda: ¿qué tú quieres que yo haga? Anda a la ciudad de Damasco y allí se te dirá lo que haga. Jesús le dijo a él, cuando dijo: soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, nosotros debemos recordar lo que dice la Biblia en Mateo 25. Cuando Jesús dijo que el que le hace algo a uno de sus hermanos más pequeños aquí en la tierra, se lo hizo a él. Por eso, aunque Pablo iba a perseguir a los cristianos de Damasco, por eso Jesús dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Porque a quien se perseguía no era a los cristianos, era a Jesucristo que él estaba persiguiendo, porque estaba persiguiendo a sus hijos. Y hacerle algo a los hijos de Dios es como tocar a la niña de sus ojos. Y Jesús le dijo una expresión conocida por él: dura cosa te he dar contra el aguijón. ¿Qué era el aguijón? Bueno, el aguijón era bien conocido por ellos, porque el aguijón era una vara larga, puntiaguda, con la punta bien aguzada, que la usaban naturalmente las personas que estaban detrás del arado, aquellas personas que araban con bueyes, para pinchar a los bueyes por detrás, y eso hacía que los bueyes alargaran más el paso, y así entonces podían hacer mejor trabajo durante el día. Pero usted ponerse quizás a darle con los pies, con la mano, o con el cuerpo, como usted quiera, a una puya, no es fácil, porque usted es quien se va a lastimar. Por eso Jesús le dijo: dura cosa te he dar contra el aguijón. Aquí nosotros seguimos viendo en esta parte que entonces se le dijo a Pablo
anda a la ciudad de Damasco y allí se te dirá lo que debe hacer. Así hizo el apóstol Pablo, fue a Damasco y allí permaneció. Nosotros encontramos entonces algo muy interesante que nos dice acá. Aquí nos sigue hablando de todo lo que Dios dijo a Pablo y todo lo que Pablo tuvo que sufrir por ir a perseguir los cristianos. Eso lo podemos ver más avanzado aquí en la parte del lunes, donde nos habla, o la parte del martes, donde nos habla de la visita de Ananías. ¿Qué fue lo que Dios dijo a Pablo? Repetimos, anda a la ciudad de Damasco y allí se te dirá lo que haga. Bueno, el apóstol Pablo no fue, lo llevaron porque fue a tienta. Pablo no veía, quedó ciego después del incidente. Pero allí en Damasco había un discípulo llamado Ananías. Recuerde que dijimos en una de las lecciones anteriores que no solamente Ananías, el esposo de Zafira, llevaba ese nombre, sino que había muchas personas que llevaban el nombre de Ananías. Aquí encontramos otro Ananías, el cual era un discípulo en Damasco. ¿Y por qué Dios le dijo a Pablo, anda a la ciudad de Damasco y te dirá lo que haga? Bueno, porque allí estaba Ananías, su discípulo, el cual Dios instruyó respecto al apóstol Pablo. Dios le dijo a Ananías en visión lo siguiente: anda a la ciudad, le dio la dirección correcta, le dijo a la calle derecha. La derecha probablemente sea la calle, aquella larga avenida que todavía hoy atraviesa Damasco de este a oeste. Probablemente esa pudo haber sido la derecha. Le dijo, allí está en casa de Judas, porque también había muchos Judas. Le dio la dirección precisa, la dirección correcta. Y cuando Ananías llegó donde estaba el apóstol Pablo, él fue para imponer las manos sobre él, para que recobrara la vista. Pero, como usted puede ver en el versículo de memoria, Ananías tenía temor porque sabía qué hombre era Pablo. De manera que Jesús tuvo que reiterarle, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre presente a los gentiles. ¿Por qué digo eso? Por la cita que aparece aquí, como usted puede ver en Gálatas 1, 1 y 1, 11 y 12. En Gálatas 1:1, el apóstol Pablo, conociendo quién era él antes y viendo cómo la gente le temía, como la gente no quería aceptar a Pablo como un discípulo, Pablo dice entonces, se introduce a los Gálatas de diferentes maneras, o de esta manera. Y le dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol, no por hombre, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le levantó de los muertos. ¿Cómo dice el apóstol Pablo aquí? Bueno, en primer lugar, él dice Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre. En otras palabras, Pablo enviado a predicar, no me enviaron los hombres, sino me envió Dios el Padre y Jesucristo, al cual Dios levantó de los muertos. Eso es porque la gente temía de él. Él dice ahora, ya no, ahora es Pablo, ya no soy apóstol de hombre, ya no soy apóstol del Sanedrín, ya no soy enviado del Sanedrín. Ahora no soy Saulo, aquel hombre temeroso. Ahora soy Pablo, que significa pequeño. Mientras que Saulo significa aquel que ha sido pedido por Dios, Pablo significa pequeño. No quizá de estatura, no sé. Pero ahora es este hombre humilde, este hombre manso, este hombre cambiado por Cristo. O sea, yo no soy aquel enviado por los hombres. Ahora me envía a Jesucristo. Y dice en los versículos 11 y 12, dice él, porque el evangelio que yo os he anunciado, no lo aprendí de hombre, sino de Jesucristo
Él, o sea, fue revelado por Cristo, dice él. Otra vez vuelve a hablar de que el evangelio que él anuncia no lo aprendió de hombre. O sea, ya no tienen que temerle a Pablo. Ya no es aquel Saulo temeroso. Ahora este Pablo, apóstol de los gentiles. Y el evangelio que él anunciaba no lo aprendió de los hombres, sino que lo aprendió de Jesucristo. Jesucristo fue quien se lo reveló. Y están haciendo notar, si la gente no lo notaba, como la gente todavía dudaba, él está diciendo que ya no era aquel hombre que era antes, ahora era enviado por Jesucristo. Y de esa parte aquí se trata de la visita de Ananías. Veamos cómo sigue diciendo acá la parte del miércoles. En la parte del miércoles, donde nos habla del comienzo del ministerio del apóstol Pablo. Vemos cómo el apóstol Pablo llega a Damasco, llega ya a la ciudad donde está el apóstol Pablo. Cuando una vez él oró por él, impuso sus manos para que recibiera el Espíritu Santo, para que recobrara la vista y para que fuera bautizado. De inmediatamente, de una vez, él le recobró la vista, le cayeron de él como una escama de los ojos. Y entonces vio. Y cuando él vio, allí también fue bautizado. Entonces Pablo hizo lo siguiente. Pablo, que tenía 3 días que no comía ni bebía, ahora tomó alimento. Ahora me imagino que tomó agua también. Ya recobró la vista. Ahora tiene el Espíritu Santo. Ahora es bautizado. E inmediatamente dice aquí, usted va a encontrar en la lección que dice que de una vez Pablo empezó a predicar. Predicar en el griego significa publicar, significa proclamar grandemente, significa anunciar, decirlo con voz potente, es exhortar, es anunciar. Eso fue lo que Pablo empezó a hacer de una vez. Y cuando Pablo empezó a predicar de una vez, la gente que conocía a Pablo, de lo que lo oían, quedaban atónitos, asustados, estupefactos, asombrados, y decían, ¿no es este aquel hombre que asolaba a Jerusalén? ¿No es aquel hombre que perseguía a los cristianos? Pero por más cosas que ellos decían, el apóstol Pablo seguía predicando, seguía hablando con poder, seguía diciendo con voz potente lo que tenía que decir. Seguía predicando en el nombre de Cristo. Decía que ese Cristo que Dios levantó de los muertos, predicaba en ese nombre. Y a la gente no le gustó. Y la gente no le gustó, y de tal manera que querían matarlo. Y esto llegó hasta los oídos de los discípulos. Y para evitar que lo mataran, entonces hicieron lo siguiente. Se reunieron y de noche tuvieron que sacarlo por el muro, de colgarlo por el muro, porque la puerta, allí estaban cuidando la puerta, no había por dónde sacarlo. Y para que el apóstol Pablo pudiera escapar con vida, tuvieron que sacarlo por la parte lateral, tuvieron que sacarlo por el muro, tuvieron que descolgarlo por ahí. Así empezó Pablo el ministerio allí en Damasco. Una vez recibió la vista, una vez fue bautizado, una vez recibió el Espíritu Santo, empezó a predicar de una vez sin que nadie lo detuviera. Y de eso se trata el comienzo del ministerio de Pablo. Pero veamos aquí la última parte, que es la parte del jueves, donde nos habla del regreso a Jerusalén. El apóstol Pablo, que cuando iba camino a Damasco, había salido de Jerusalén para perseguir a los cristianos. Después del incidente camino a Damasco, Pablo no había vuelto más a Jerusalén. Y ya hacía 3 años de su conversión y Pablo no había vuelto a Jerusalén.
Ese tiempo, esos 3 años, lo había pasado en Arabia, que fue a Arabia y regresó a Damasco. Lo había pasado predicando allí en Damasco, después que vino de Arabia. Y ahora Pablo dice que quiere ir a Jerusalén. Él dice que quería ver a Pedro. No sé si Pablo conocía a Pedro personalmente. Por referencia lo conocía, pero no sé si en lo personal quizás lo conocía. Pero él dice que quería ir a Jerusalén y que quería ver a Pedro. Así que regresó a Jerusalén y allí tuvo la oportunidad de pasar ahora con su colega 15 días. Yo me imagino, hermanos de la escuela sabática, permítanme especular e imaginarme y decirle a ustedes quizás cuántas preguntas le haría Pedro o Pablo a Pedro en esos 15 días acerca de Jesús. Yo sé que él estaba interesado en conocer más acerca de Jesús. Yo sé que quizás le preguntó mucho acerca de Jesús. Me imagino que aprendió mucho acerca de Jesús en esos 15 días. Él dice que en esos 15 días que estuvo con Pedro en Jerusalén, no vio a ninguna otra persona, solamente a Santiago o Jacobo, que es el mismo, el hermano del Señor. Y allí entonces el apóstol Pablo quería unirse a los discípulos, pero los mismos discípulos los rechazaban porque pensaban que quizás era una trama del apóstol Pablo, que quizás era algo que él estaba haciendo, se estaba parapetando quizás en una presunta conversión, quizás para hacer de la suya y poder atraparlo allí. Ellos esto era lo que creían. Y por más que Pablo quería unirse a ellos no querían unirse al apóstol Pablo porque pensaban como estaba pensando Ananías. Y cualquiera pensaba de esa manera. Pese a que ya habían transcurrido 3 años de su conversión. Pese a que él mismo decía, ya no soy enviado por los hombres, ahora me envía Jesucristo. Pese a que él decía, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Así que todavía los discípulos temían reunirse con el apóstol Pablo. Y allí también estaban orquestando un plan para matarlo. Y ahora tuvieron ellos que acordaron entonces enviarlo a Tarso. De Jerusalén lo enviaron a Tarso para impedir que lo mataran. Pero este hombre, nada ni nadie podía evitar que él predicara de su Dios, que testificara de aquel que lo salvó, y él seguía predicando donde quiera que iba. Así que de eso se trata la lección de esta semana, acerca de la conversión del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el protagonista de la lección de esta semana, el cual tenemos mucho que aprender de él, de su vida. Y nosotros vemos, y con esto estaremos terminando la lección de esta semana, como el mismo Pablo le dijo a Agripa. Pablo dijo a Agripa que él creía que estaba haciendo bien porque con perseguir a los cristianos. ¿Saben ustedes? Que el apóstol Pablo, quizás una de las razones por las que Dios lo llamó, Dios conoce la intención. Y Dios veía que lo que Pablo hacía, lo hacía de corazón. Pablo creía que estaba haciendo un bien. Pablo era una persona ortodoxa, aunque ese celo no era más que un fanatismo. Por eso murió Esteban, por eso se desató la persecución. Pero Pablo creía que estaba haciendo lo bueno. Y mire cómo hizo Pablo. De la misma manera, con ese mismo arrojo, con esa misma valentía, con que ese tiempo que él dedicaba, así como se entregaba en perseguir a los cristianos, así lo hizo también después que abrazó el Evangelio. Y la vida de Pablo es un tanto diferente. El ministerio de Pablo fue el ministerio más fructífero que jamás se ha conocido. Llegó a ser el hombre que fundó más iglesias, el hombre que escribió más libros de la Biblia. Tanto así que escribió casi el 50%
de los libros del Nuevo Testamento. Y si él fue que escribió, que no se sabe, no se puede afirmar, pero de la misma manera que no se puede afirmar, tampoco se puede descartar en una forma así tajante, es que algunos dicen que Pablo escribió el libro de los Hebreos, otros dicen que no, hasta la fecha no se sabe, pero estaba dentro de la posibilidad de que haya sido Pablo. Si fue Pablo que lo escribió, escribió exactamente la mitad de los libros del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Pablo escribió 13, y si tal vez fue quien escribió el libro de los Hebreos, entonces escribió 14. Exactamente sería entonces la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Así, este hombre, por eso él dijo en una ocasión, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y nos encontramos en una próxima lección. Dios les bendiga.